Ok, buenas noches. A ver, vamos a ver. Ya, entonces comencemos. En la clase pasada nos hemos quedado en lo que es la teoría general de máquinas eléctricas. Hemos visto lo que es la clasificación de máquinas eléctricas, una clasificación general, ¿no?, de las máquinas eléctricas es la que involucra su dinamismo, ¿no? Unas son las máquinas estáticas y las otras las máquinas rotativas, ¿no? Entendiéndose como máquinas rotativas a los motores y generadores y a las estáticas los transformadores, ¿no? Dentro de las máquinas eh, rotativas, ¿no?, que son las que más diversificación tienen en su clasificación, tenemos los motores y generadores de inducción síncrono, ¿no?, de jaula de ardilla, ¿no?, que son los más conocidos, motores de inducción de jaula de ardilla, ¿no? Y en lo que es generadores, los más conocidos son los generadores síncronos trifásicos, ¿no? Muy aparte de esto, también se utiliza en máquinas rotativas de continua, sobre todo para lo que es control. Y acá tenemos diferentes motores, ¿no? Tenemos de excitación Shunt, de excitación serie, de excitación eh, compuesta y de excitación independiente, ¿no? Después hemos visto algo esto de transformadores eléctricos, ¿no? ¿Cuál es eh, su forma de transformar estos parámetros de un circuito eléctrico, ¿no? ¿No? Un transformador eh, de este tipo, ¿no?, que es un transformador monofásico de una sola fase, siempre trabajan con corriente alterna, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer estas transformaciones necesitan un campo magnético también alterno, ¿no? Y esto lo produce una corriente alterna. Entonces tenemos una corriente que llega al devanado primario debido a una fuente de energía. Esta corriente, bueno, toda corriente va a generar dos tipos de campo, el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? En este caso de transformadores nos vamos a centrar en lo que es el campo eléctrico, perdón, el campo magnético, ¿no? Entonces el campo magnético induce corrientes alrededor del conductor, perdón, induce un campo magnético alrededor del conductor, ¿no? En cada uno de los conductores se va a generar campos magnéticos. En cada uno de estos arrollamientos, ¿no?, que están viendo acá en la figura. Entonces, todo este campo magnético que se produce en todas estas espiras aisladas, no tienen eh, contacto entre ellas, ¿no?, se aísla con un barniz, ¿no? Este campo magnético va a ir, igual que el voltaje y la corriente, va a ir incrementando, ¿no? Vamos a ponerle el simbolito de flujo magnético, que es este de acá, ¿no? El flujo magnético es semejante a lo que es la corriente eléctrica, pero en la parte de magnetismo, ¿no? Entonces igual va a tener este cambio, ¿no?, de magnitudes a través del tiempo, este campo magnético. Este campo magnético va a tener un pico, va a llegar a cero y después va a invertir el sentido de su flujo,
¿no? Va a llegar a un máximo, otra vez va a llegar a cero, otra vez invierte su sentido de flujo, llega a un máximo, disminuye a cero, ¿no? Entonces, todo este flujo magnético tiene que ser trasladado por un conductor de flujo magnético. En este caso es un núcleo de acero al silicio que está concentrando todo este campo magnético, ¿no? Alrededor de toda su área, ¿no? De este núcleo magnético, ¿no? Entonces, buenas tardes. Ya, entonces, este flujo magnético cambiante en el tiempo, ¿no? Que es todo este flujo de acá, que va a estar en un sentido, va a estar en un instante en un sentido de las agujas de reloj y en otro sentido, en sentido contrario de las agujas de reloj, ¿no? Va a generar en este lado, en el otro lado del transformador, va a generar que los electrones, ¿no? Que están en este conductor, que van a alimentar, no sé, de repente acá una resistencia, ¿no? Va a generar que los electrones, por ese cambio de flujo magnético, va a generar que los electrones tengan un desplazamiento, ¿no? Y ese desplazamiento va a ser una corriente en el lado secundario, ¿no? O sea, se va a inducir corrientes, ¿no? Debido a este campo magnético, se inducen corrientes, ¿no? Entonces, esa es una eh, de las formas de obtener una corriente, ¿no? Con un flujo magnético variante. Entonces siempre se dice que el flujo magnético y lo que es el campo magnético, perdón, el campo eléctrico, que es el que se encarga de trasladar todos estos electrones, ¿no? Tienen una relación entre sí, ¿no? Se dice que son dos caras de la moneda, ¿no? Tanto el flujo magnético como el campo magnético se pueden transformar entre ellos, ¿no? Y esto hace que se induzcan corrientes, ¿no? Entonces, corrientes en el devanado secundario, ¿no? Debido a este flujo magnético cambiante, ¿no? Entonces se induce esta corriente en el secundario, ¿no? Entonces tenemos una transformación de, de una corriente eléctrica en el secundario mediante un flujo magnético en una corriente en el primario o viceversa, ¿no? A ver. Entonces, antes de continuar, vamos a ver justamente un video de este cambio. Vamos a ver qué es este video de acá. Oh. Teacher, ¿y los elevadores también cumplen la misma función así como el transformador? Los elevadores de tensión, sí, prácticamente son como unos autotransformadores, ¿no? Vamos a ver primero el funcionamiento, ¿ya? Ya este video que es de 11 minutos.
Antes de 12. Ya. Veces estos requieren de un transformador, al cual, si bien generalmente no le damos mucha importancia, es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una. Cada día utilizamos decenas de dispositivos eléctricos y electrónicos, y muchas veces estos requieren de un transformador, al cual, si bien generalmente no le damos mucha importancia, es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una manera más controlada, ya que si conectamos nuestros dispositivos directamente a un enchufe, no tendremos buenos resultados. Y más aún, estos mismos componentes hacen posible obtener en nuestro hogar electricidad que fue generada probablemente a decenas de kilómetros de distancia. En términos generales, un transformador está compuesto por dos o más bobinas de diferentes características, componentes que, tal como vimos en un capítulo anterior, son capaces de generar un campo magnético cuando pasa una corriente por ellos, y también inducir una corriente cuando son afectados por un campo magnético en variación. Entendiendo esto, un transformador se compone simplemente de un bobinado primario que al recibir una corriente alterna induce un campo magnético que varía continuamente, y un bobinado secundario que al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria induce una corriente alterna de salida. El principal resultado de esta configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo están construidas las dos bobinas, además de permitirnos reducir considerablemente las pérdidas de energía cuando transmitimos electricidad a largas distancias. Pero hay mucho más que eso. En este capítulo veremos cómo funciona un transformador. Pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo. PCBWay ofrece una amplia gama de productos, incluyendo PCBs estándar y avanzadas, circuitos impresos flexibles, montaje, plantillas y el diseño de las PCBs. Y además, al registrarse obtendrán un vale por $5, con el cual podrán comprar sus primeras 10 PCBs completamente gratis. Así que en términos simples nos indica que para que se inicie directa. Esto en primer lugar, debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa. Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variando en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo. Por lo cual, si utilizamos corriente continua, el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo, y como consecuencia, el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio, pero una vez que el campo magnético sea constante, simplemente dejará de inducir una corriente. Entendiendo esto, analicemos un transformador más cercano a la realidad. Durante este video nos centraremos en un transformador del tipo acorazado, que consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. La posición de las bobinas es un poco distinta a lo que habíamos visto antes, pero recuerden que mientras el campo magnético del bobinado primario llegue al bobinado secundario, todo va a funcionar básicamente igual. Por el momento centrémonos solo en las bobinas, más adelante nos enfocaremos en el núcleo laminado. En este caso particular, la bobina primaria es la que se ubica en el centro, mientras que la bobina secundaria, de mayor voltaje, se encuentra en el exterior por motivos de seguridad, pues es preferible mantenerla lo más alejada del núcleo para evitar que entren en contacto. Una de las características principales, dependiendo de la aplicación en la que utilicemos el transformador, es la relación de transformación entre el bobinado primario y el secundario. Es decir, que tanto más grande o pequeño es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Esta relación depende principalmente de la diferencia entre la cantidad de vueltas de las dos bobinas, aunque para no complicarnos, supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante. Si al agregar una única espira estaremos induciendo un pequeño voltaje de salida, al agregar una segunda espira vamos a obtener como resultado el doble de voltaje.
ya que básicamente estaremos conectando dos fuentes de voltaje en serie, exactamente igual que cuando ponemos varias pilas en serie. De esta forma, si tenemos menos vueltas en la bobina secundaria que en la bobina primaria, el voltaje de salida será menor. Si la cantidad de vueltas es igual, el voltaje será igual. Y si la cantidad de vueltas es mayor, el voltaje será mayor. Es una relación bastante simple. De hecho, podemos aplicarla de manera inversa, pues si sabemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, podríamos estimar la relación entre la cantidad de vueltas. Y más aún, además del voltaje, la corriente de salida también variará, pero de manera inversa. Una forma fácil de recordar esto es recurriendo a la ley de conservación de la energía. Si aumenta el voltaje, en algún lugar tenemos que estar perdiendo. Específicamente, esta conservación se da cuando calculamos la potencia nominal de cada bobina. La potencia nominal, que se mide en watts, es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, la única forma de que la potencia se mantenga constante y se aumente el voltaje al mismo tiempo es reduciendo la corriente. Lo cual además afecta directamente otra característica de los transformadores, que es el diámetro de los cables utilizados en cada bobina. Pues al reducir la corriente podemos utilizar cables más delgados sin preocuparnos de que estos se derritan. En teoría podríamos usar el mismo diámetro, pero recuerden que menos material significa menos peso, tamaños más compactos y obviamente menos costos de materiales para las empresas que los producen. Lo cual es aún más importante cuando estamos hablando de transformadores de alto voltaje, así que no tiene sentido hacer los cables más grandes de lo necesario. Esta misma diferencia en los diámetros significa que en caso de que tengamos un transformador en el cual no conozcamos qué terminal corresponde a qué bobina, ya que generalmente están cubiertas, podríamos medir ambas resistencias y deducir que la que es menor corresponde a la bobina con menos vueltas, pues como vimos en el capítulo de las resistencias, un mayor área transversal y un menor largo significa una menor resistencia. Ahora, volviendo un poco al tema de la conservación de la energía, en un mundo ideal, la energía entregada por el bobinado primario sería igual a la recibida por el bobinado secundario. Sin embargo, en el mundo real esto no es así, pues existen múltiples pérdidas, como pérdidas en la transferencia del flujo magnético, caídas de voltaje en los conductores que componen la bobina y pérdidas por calor, entre otras. Y es precisamente para solucionar estos problemas que se utiliza un núcleo en los transformadores, siendo el material que lo compone el factor determinante en el efecto que producirá. Esto debido a una característica fundamental de los materiales conocida como permeabilidad magnética, y que en términos simples nos indica la capacidad de cada material para afectar y ser afectado por un campo magnético. Para que se hagan una idea, solo con cambiar un núcleo de aire por un núcleo de acero, el flujo magnético que pasará por las secciones de acero será entre 2000 y 6000 veces más fuerte que con el núcleo de aire, con lo cual aumentaremos considerablemente la corriente inducida en la bobina secundaria. Aunque tengan en cuenta que sin importar qué tan alta sea la permeabilidad del núcleo, jamás vamos a obtener como resultado una potencia de salida mayor que la de entrada. Pues existe un fenómeno conocido como saturación magnética, en la cual, superado un cierto límite de magnetización de los materiales, se hace cada vez más difícil seguir aumentando. Hasta aquí suena bastante bien, ya que aumentamos el flujo magnético. Sin embargo, al utilizar un núcleo nos encontraremos con nuevos problemas. El primero de ellos son las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Un núcleo de acero, además de tener una alta permeabilidad magnética, es un material conductor. Y aun cuando éste se encuentra aislado eléctricamente de los bobinados, el campo magnético de la bobina primaria va a inducir corrientes en el núcleo, al igual que lo hace en la bobina secundaria. Claro, estas corrientes no van a ir a ningún lado, porque estamos hablando de un bloque de metal que forma un circuito cerrado, pero aún así los electrones van a estar fluyendo en su interior. Y, como ya hemos mencionado anteriormente, una corriente genera un campo magnético, el cual por cierto, según la ley de Lenz, se va a oponer al campo magnético que la generó en primer lugar. En pocas palabras, estas corrientes parásitas van a estar afectando negativamente la eficiencia de nuestro transformador, pero aún podemos hacer algo para controlarlas, y de hecho la solución es bastante simple. Si no queremos que haya corrientes en el núcleo, la forma más fácil de detenerlas es oponiendo una resistencia. Literalmente, buscar un material que posea al mismo tiempo una alta permeabilidad magnética y un alto coeficiente de resistividad. Una de las soluciones más comúnmente utilizadas son las láminas de acero con pequeños porcentajes de silicio, alrededor de un 4%, las cuales además están aisladas eléctricamente entre sí.
Es decir, no solo el material posee un mayor coeficiente de resistividad, sino que además su diseño de láminas disminuye la sección transversal, la cual es otra variable que aumenta la resistencia de un componente. En definitiva, redujimos lo más que pudimos las corrientes parásitas, aunque cabe destacar que en este proceso, al oponer una resistencia al movimiento de las corrientes, se generará un aumento en la temperatura del material. Y de hecho, mientras más altas sean las frecuencias de oscilación del campo magnético, mayores serán las pérdidas. El segundo problema con el cual nos encontraremos es que la cantidad del flujo magnético presente en el núcleo depende no solo de la cantidad de corriente aplicada a los inductores en un momento dado, sino también del flujo magnético que existía previamente en el núcleo. Esta propiedad es conocida como histéresis y podríamos entenderla como una inercia del núcleo al cambiar la dirección de su flujo magnético, o un gasto de energía que debemos realizar para que éste se reoriente. Por suerte, los núcleos de acero y silicio también poseen pérdidas por histéresis mucho menores que un núcleo de acero común, por lo cual son ideales para una gran cantidad de aplicaciones, además de ser relativamente baratos de producir. Sin embargo, poseen una alta densidad, lo que provoca un aumento en el peso de los transformadores. Y además, cuando se trabaja con frecuencias que superan los cientos de miles de hertz, las pérdidas por corrientes parásitas y la temperatura generada como consecuencia de su disipación superan los límites aceptables. Para aplicaciones que requieran de una fuente de corriente alterna de alta frecuencia, existen otros materiales como por ejemplo la ferrita, que es un material cerámico ferroso no conductor. Es decir, no se ve afectado por las corrientes parásitas sin importar lo altas que sean las frecuencias, además de ser menos denso que el acero. Sin embargo, suelen poseer una menor permeabilidad magnética. Toda esta información es solo referencial, pues existen varias aleaciones con diferentes cantidades de cada elemento, y por lo tanto diferentes permeabilidades magnéticas, coeficientes de resistividad, densidad, efectos de histéresis y por supuesto también diferentes costos. Es decir, no hay un núcleo que sirva para todos los contextos. De hecho, pueden existir casos en los que ni siquiera queramos utilizar un núcleo, como en las bobinas de Tesla. Después de haber hablado de todas estas problemáticas y diferentes pérdidas que ocurren en un transformador, seguramente deben estar pensando que no deben ser muy eficientes para transferir energía desde la bobina primaria a la bobina secundaria. Sin embargo, estos logran llegar a eficiencias superiores al 95%. Un valor extremadamente alto si lo comparamos con la transferencia de energía en sistemas mecánicos, donde el roce entre las piezas genera pérdidas mucho mayores. Pero, tal como les comenté al principio del video, los transformadores no solo cumplen un rol en la transformación de energía para poder utilizarla en diferentes dispositivos, también son extremadamente importantes para transmitir energía a largas distancias, lo cual por cierto tiene una estrecha relación con una batalla épica entre Thomas Edison y Nikola Tesla, y cómo terminamos utilizando corriente alterna en todo el mundo. Pero claramente eso será un tema para un próximo capítulo. Si consideran que el trabajo que hago vale la Ya. Ya encontré también el otro video de la lámina. Parece que lo ha puesto en privado el autor, pero en otra página lo han subido, ¿no? Entonces, antes de continuar, voy a hacer una similitud con un sistema de engranajes, ¿no? Para que se entienda un poco mejor. Entonces, una comparación que se puede hacer de un transformador con un dispositivo mecánico es una conexión de engranajes, ¿no? Tomemos como referencia que en el lado de la izquierda del transformador tenemos un voltaje bastante elevado y en la parte derecha del transformador está saliendo un voltaje pequeño, ¿no? Teniendo en cuenta que la fuente de alimentación del transformador está en la parte izquierda. En la parte izquierda hay un equipo que alimenta el transformador con energía, ¿no? Y en la parte derecha está consumiendo energía ese dispositivo Z que le han puesto ahí, ¿no? Z le han puesto porque es una impedancia, ¿no? Entonces, vamos a ver el transformador y lo vamos a comparar con un sistema de engranajes.
El número de espiras, ¿no? El número de espiras con el que cuenta, ¿no? O el número de enrollamientos que cuenta el lado primario del transformador, ¿no? Le vamos a poner una letra que siempre es N, ¿no? Le puedes poner NA, generalmente le ponen N1, ¿no? Y eso va a ser comparado con el número de dientes de la rueda motriz, ¿no? ¿No? Que igual tiene una simbología de N, ¿no? N, en este caso, como es la rueda primaria N1, ¿no? Es la que va a girar, ¿no? La que tiene el giro y va a transmitir este giro a la rueda o al engranaje N2. Igual, acá tenemos una corriente y una tensión que van a ser transmitidas, ¿no? Mediante un campo magnético hacia el lado secundario, donde esta tensión y corriente van a ser diferentes a lo que se tiene en el lado primario, ¿no? Entonces, la primera comparación es el número de dientes del engranaje con el número de espiras en el lado donde se está ingresando la energía, ¿no? En este lado se está ingresando la velocidad, ¿no? A este engranaje. Después tenemos las espiras en el lado secundario, que son menores, ¿no? Como pueden ver en el dibujo, son menores el número de espiras, ¿no? Y al igual que el engranaje de la derecha, que tiene unos dientes o un número de engranajes menores, ¿no? Entonces, el número de espiras del primario va a ser mayor al número de espiras del secundario. Comparado con el sistema motriz, va a ser que el diente de la rueda motriz 1 va a ser mayor a los dientes, al número de dientes de la rueda motriz N2. La relación de transformación, ¿no? En el caso del transformador ideal va a ser N1, o sea, el número de espiras del lado primario entre el número de espiras del lado secundario. Y la relación de giro, ¿no? O de velocidades en la rueda en los engranajes va a ser también igual el número de dientes de la rueda motriz primaria entre el número de dientes de la rueda motriz secundaria o de la rueda arrastrada también que le dicen. Luego la tensión del lado primario, ¿no? O el voltaje en el lado primario de mi transformador, ¿no? Lo vamos a comparar con el par de entrada o la fuerza de entrada del engranaje 1, ¿no? La tensión secundaria o la tensión en el lado secundario o el voltaje en el lado secundario va a ser comparada con el sistema de engranajes como el par de salida en el lado 2, ¿no? Entonces, son las fuerzas que se ejercen en cada uno de los engranajes, ¿no? Después, la corriente eléctrica en el lado primario del transformador, ¿no? Va a ser comparado en lo que es los engranajes con la velocidad de giro del engranaje, de los engranajes respectivos, ¿no? En el caso de la intensidad del primario va a ser similar a la velocidad de giro de entrada de la rueda motriz, y la intensidad secundaria o la corriente en el lado secundario, ¿no? Y 2 va a ser en forma similar a la velocidad de giro del engranaje 2, ¿no? La potencia aparente, ¿no? En ambos lados, o sea, tanto potencia como energía se van a conservar en ambos lados, en el lado primario y en el lado secundario. Por eso dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿no? En ambos lados. En uno es voltaje por corriente primario, voltaje 1 por I1, y en el otro lado es voltaje 2 por la corriente 2. Igual las potencias en cada una de las engranajes también se conservan, ¿no? Las potencias en el engranaje es al par, o la fuerza que se le aplica por la velocidad de giro, ¿no? En ambos engranajes. Y esta potencia se va a conservar, ¿no? Tanto en el engranaje 1 como en el engranaje 2. Es algo ideal. La verdad que hay pérdidas. Igual que el transformador también hay pérdidas, ¿no? Pero idealmente debe conservarse esa potencia, ¿no?
Entonces vamos a ver, ¿no? Si la intensidad, ¿no? Es comparable en el sistema de engranajes con la velocidad, ¿no? El que tiene la rueda bastante grande, ¿no? Va a tener una velocidad menor a esta rueda que tiene que es más pequeña, ¿no? Que va a tener mucho mayor velocidad que la rueda grande, ¿no? Mientras que la rueda grande va a dar un cuarto de giro, de repente la rueda pequeña, el engranaje pequeño va a dar un giro completo, ¿no? Entonces, es más rápido el engranaje pequeño, ¿no? Entonces, las velocidades son inversamente proporcionales, ¿no? Al tamaño de estos engranajes. O también se puede decir que son inversamente proporcionales al número de dientes, ¿no? De las ruedas, ¿no? Por ejemplo, este tiene más dientes, ¿no? Tiene un montón de dientes a comparación de la rueda de la derecha, de la engranaje de la derecha, ¿no? Entonces, este que tiene más dientes, como es inversamente proporcional, es menos lento, o es lento, se puede decir, ¿no? Y este que tiene menos engranajes, ¿no? Que es más pequeño, es más rápido. Entonces es inversamente proporcional, ¿no? Lo mismo ocurre en el transformador. La corriente, ¿no? Que es comparable con la velocidad de giro de acá de los engranajes, es inversamente proporcional con el número de vueltas. Por ejemplo, este tiene bastantes vueltas, ¿no? El lado primario. Entonces, esta corriente es mucho menor que esta corriente del lado derecho, que tiene menos vueltas, ¿no? Entonces, la corriente en el primario es menor que la corriente en el secundario, ¿no? Igual acá la velocidad en la rueda primaria es menor que la velocidad en la rueda secundaria, ¿no? Entonces, para entender esto de las corrientes que son inversamente proporcionales, nos hemos dado el trabajo de hacer la comparación con la velocidad de los engranajes, ¿no? Pues para que se entienda, ¿no? Que es inversamente proporcional, ¿no? Ahora, la tensión o el voltaje en el primario y el voltaje en el secundario es comparado con el par de entrada de cada una de estas engranajes, ¿no? Entonces, la fuerza que yo tengo que imprimir al engranaje grande es mayor que la fuerza que tengo que imprimir al engranaje pequeño, ¿no? Menos fuerza tengo que imprimir al engranaje pequeño. Entonces, en lo que es voltajes, más bien es directamente proporcional, ¿no? Perdón, en lo que es par de entrada, ¿no? De cada uno de los engranajes. El par de entrada del grande, también su par de entrada va a ser grande. El par de entrada del engranaje pequeño también va a ser su par de entrada pequeño. Entonces, esto lo vamos a comparar con el transformador. El voltaje del primario, ¿no? Que tiene un montón de arrollamientos, ¿no? Acá también tiene un montón de dientes, que tiene un montón de arrollamientos, es un voltaje alto, a comparación del voltaje en el lado secundario que tiene poquitos arrollamientos, ¿no? El voltaje sí es directamente proporcional con el número de espiras, ¿no? Y en ambos casos la potencia se va a conservar. Entonces, vamos a anotar, ¿no? Vamos a ver. La potencia, que es igual al voltaje por la corriente, ¿no? Esa es su fórmula, ¿no? En el lado primario vamos a tener una potencia 1, que va a estar representado por el voltaje del primario y por la corriente del primario, ¿no? Y en el lado secundario vamos a tener una potencia 2, que va a estar representado por la multiplicación del voltaje del secundario por la corriente del secundario.
estas dos potencias idealmente van a ser iguales. Siempre en pequeñas pérdidas, pero la eficiencia es mayor del 95%, como he visto en el video, ¿no? Entonces, prácticamente es muy pequeña las pérdidas. Entonces, potencia del lado primario va a ser igual a la potencia del lado secundario, ¿no? Voltaje en el primario por la corriente en el primario va a ser igual al voltaje del secundario por la corriente en el secundario. Pongámosle acá una tensión. O un voltaje. 100 voltios. Y acá pongámosle una corriente. 5 amperios. ¿No? Y en el voltaje secundario, por la relación de transformación, vamos a suponer que salga una tensión de 1000 voltios. ¿Qué va a ocurrir con la corriente? Vamos a aplicar esta formulita con la corriente en el secundario. Entonces, el voltaje en el primario va a ser 100 voltios por la corriente, que es 5 amperios. Y eso va a ser igual al voltaje secundario, que es un voltaje mayor, uh-huh, 1000 voltios por la corriente en el secundario, que no sabemos qué es lo que va a pasar con la corriente en el secundario. Entonces, hacemos las multiplicaciones y las divisiones. Nos sale que la corriente en el secundario es 1000. Perdón. La corriente en el secundario. La corriente en el secundario va a ser 100 por 5 entre 1000. La corriente en el secundario, uno de estos dos, 5 entre 10, va a ser igual a 1 medio. 1 medio es 0.5. Entonces se cumple la teoría, ¿no? Que es inversamente proporcional. Mientras que el voltaje está creciendo de 100 a 1000, la corriente está disminuyendo de 5 a 0.5. ¿Qué involucra esto? ¿No? Que acá voy a tener un conductor, ¿no?, de este tamaño, porque me está trasladando bastante corriente, ¿no? Me está trasladando 5 amperios. Y en el otro lado del transformador voy a tener un conductor de ese tamañito, ya que me está trasladando menos corriente. Me está trasladando 0.5. 0.5 amperios. Entonces, esta es la ventaja de la corriente alterna en comparación a la corriente continua. Que yo puedo elevar la tensión, por eso es que las líneas de transmisión de la energía se hacen o tienen voltajes altos, 138 kilovoltios, o sea, 138.000 voltios, 220.000 voltios. En el Perú llega hasta 500.000 voltios, ¿no? Con la finalidad de que se pueda utilizar conductores más pequeños y se pueda trasladar la corriente o la energía, ¿no?, hacia nuestros domicilios a distancias mayores, ¿no? Cosa que no puede hacer la corriente continua, bueno, que no podía hacer la corriente continua, ¿no? Cuando recién se descubrió la corriente alterna, ¿no? Entonces, esta es la ventaja, ¿no? Esta es la ventaja entre corriente continua y corriente alterna, ¿no?
el traslado de la corriente, ¿no? Se va a producir o se va a hacer con conductores más pequeños, elevando la tensión. ¿Por qué digo que antes era una ventaja la corriente alterna? Porque ahora existe la electrónica de potencia. Y con la electrónica de potencia, lo mismo que nos puede, o el mismo funcionamiento que puede tener un transformador, lo puede tener la electrónica de potencia, ¿no? Sin embargo, igual también los dispositivos de electrónica de potencia son limitados, ¿no? No es igual que una de corriente alterna que puedes tener bastante energía, ¿no? Con un transformador bastante grande, ¿no? Entonces, los dispositivos de electrónica de potencia también tienen sus limitaciones, ¿no? Pero actualmente se podría hacer. Y bueno, y el costo es mayor también, ¿no? Los dispositivos electrónicos en electrónica de potencia son bastante caros, ¿no? Entonces, por eso es que se sigue utilizando lo que es corriente alterna para hacer el traslado de la energía hacia lugares muy, muy alejados, ¿no? Debido a esto, ¿no? A esta relación que se tiene, ¿no? Entonces vamos a ver el segundo video donde se explica un poco mejor esto, ¿no? Se explica ya con algunas formulitas, ¿no? Ya hemos explicado la similitud con un sistema de engranajes, ¿no? Y ahora vamos a ver el siguiente video. Los transformadores son capaces de recibir corriente alterna a un voltaje y suministrarla a otro voltaje diferente. De esta forma transportamos corriente a largas distancias, reduciendo enormemente las pérdidas. En este vídeo veremos cómo funciona y cómo se construye un transformador trifásico, empezando por su forma más simple. Ha empezado el video diciéndonos que otra de las ventajas es que se tiene menos pérdidas, ¿no? Lógicamente, si tengo un conductor que conduce menos corriente, esa corriente va a tener menos pérdidas, ¿no? Que si lo traslado con un conductor bastante voluminoso, ¿no? Ya que la corriente va por todo el conductor, ¿no? Entonces, existen más pérdidas, ¿no? Si llevo más corriente, ¿no? Mientras menos corriente lleve, menos pérdidas va a haber, ¿no? Un transformador funciona gracias a la inducción electromagnética. Un flujo magnético variable a través de una espira induce una fuerza electromotriz en ella. A inicios del curso indicamos que la fuerza electromotriz, ¿no? Es simplemente un voltaje, ¿no? Induce un voltaje. Entonces, cuando hablen acá de fuerza electromotriz, simplemente ustedes, bueno, tiene su definición y todo, ¿no? Pero lo más sencillo que ustedes pueden imaginar es que es un voltaje que se está generando entre esas terminales de esa espira, ¿no? Una forma de disponer de un flujo magnético variable es pasar una corriente alterna a través de una bobina. Un conductor por el que pasa una corriente produce un campo magnético a su alrededor. El campo magnético producido por un arrollamiento será como se muestra aquí. Como la corriente varía por ser alterna, el campo magnético asociado a ella también cambia. Es lo interesante de este video, que les muestra cómo cambia el campo magnético mientras va cambiando la corriente, tanto en magnitud como en dirección, ¿no? Igual el campo magnético va creciendo y disminuyendo y otra vez creciendo, ¿no? En sentido contrario. Antes
el norte estaba en la parte superior y el sur en la parte inferior, y después el sur está en la parte superior y el norte en la parte inferior, ¿no? Ustedes saben que todo lo que es campo magnético siempre se genera un norte magnético y un sur magnético. Es prácticamente como un imán, ¿no? A esto se le llama electroimán, ¿no? Porque lo está produciendo una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, se está produciendo igual que cualquier imán, un norte y un sur magnético, ¿no? Este flujo magnético puede conectarse a un devanado secundario con la ayuda de un núcleo hecho de material ferromagnético. El núcleo mantiene prácticamente todo el flujo magnético confinado en su interior. De nuevo, actúa la inducción, pues el campo magnético variable inducirá una fuerza electromotriz en el devanado secundario. Cada vuelta puede considerarse una espira individual conectada en serie con la siguiente. Por eso la fuerza electromotriz total será la suma de las fuerzas electromotrices individuales que se han inducido en. Bueno. Tengo que resaltar, o tengo que anotar acá algo importante, que estas espiras están, si bien parece que no estuvieran aisladas, sí lo están, no pueden estar cortocircuitadas, ¿no? Se aísla con un barniz prácticamente transparente, ¿no? El barniz que parece que estuviera desnudo el conductor, pero en realidad no está desnudo, ¿no? Sino que está aislado, ¿no? Está aislado con ese barniz. Será la suma de las fuerzas electromotrices. Cada vuelta puede considerarse una espira individual conectada en serie con la siguiente. Por eso la fuerza electromotriz total será la suma de las fuerzas electromotrices individuales que se han inducido en cada vuelta. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario es la misma que se induce en cada vuelta del secundario, porque por los dos devanados pasa el mismo flujo. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario se relaciona con el voltaje aplicado, tal como se muestra. Como resultado, la fuerza inducida en el secundario se expresa así. Esto significa que podemos bajar el voltaje dándole menos vueltas al secundario que al primario. Y podemos subir la tensión con más vueltas en el secundario que en el primario. Como la energía se conserva, la potencia también lo va a hacer, así que las corrientes y tensiones del primario y del secundario siguen esta relación. A la relación entre el número de espiras del primario y del secundario se le llama relación de transformación. La tensión de cada bobina es aproximadamente equivalente a la fuerza electromotriz cambiada de signo. Por eso podemos sustituir fuerzas electromotrices por tensiones en la ecuación que. Mira, entonces, en nuestra similitud que hemos hecho con los engranajes, con un conjunto de engranajes, hemos visto que hay una relación de velocidades, ¿no? en los engranajes, y acá hay una relación de transformación, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Es el número de vueltas en el primario entre el número de vueltas en el secundario, o el número de espiras en el primario entre el número de espiras secundario. Se le conoce como la relación de transformación, ¿no? Esta relación de transformación, como hemos dicho, el voltaje es directamente proporcional al número de espiras, ¿no? En el caso de los engranajes, el número de dientes era proporcional a la fuerza que se imprimía a cada engranaje, ¿no? Entonces, como es directamente proporcional, entonces si el número del primario entre el número del secundario me da una relación de transformación, esa relación de transformación también la puedo conseguir
dividiendo el voltaje del primario entre el voltaje del secundario, ¿no? Fíjense que son directamente proporcionales. El voltaje del primario está en el numerador, el número de espiras del primario también está en el numerador, y el número de espiras del secundario está en el denominador, y el voltaje del secundario también está en el denominador de la ecuación, ¿no? Entonces, esta es una de las ecuaciones que utilizamos, ¿no? Para saber cuál es el voltaje en el primario o en el secundario, dependiendo del número de espiras del primario o del secundario. O también podemos saber cuánto es el número de espiras en el primario y en el secundario con esta relación de transformación. Ahora, si la corriente es inversamente proporcional, igual que la velocidad de los engranajes es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, esto también va a ser igual a la corriente del secundario. En el numerador va a ir al contrario que el voltaje y el número de espiras, que en el numerador va al primario. En lo que es corrientes, ¿no? Para yo hallar la relación de transformación con corrientes, voy a poner la corriente del secundario en la parte superior, al contrario de los otros parámetros, ¿no? Y la corriente del primario, del primario, lo voy a poner en el denominador, ¿no? Entonces, sigamos. Que vimos antes. Recuerda además que como la potencia se conserva, es fácil obtener las intensidades de entrada y salida. Estas son las ecuaciones que vamos a manejar en los problemas. Los transformadores trifásicos usan 3 transformadores monofásicos como este. Además, en cada fase la configuración primario-secundario cambia un poco. Aquí los devanados primario y secundario se solapan. Sea primario o secundario, el arrollamiento de mayor voltaje va por fuera. Para el vídeo y responde cómo sabemos que el devanado rojo es el de mayor voltaje. Ya. Hemos dicho que el número de vueltas, igual que el número de dientes del engranaje, es el que tiene mayor voltaje. O el engranaje más grande es el que tiene el voltaje más grande, ¿no? Y en este caso el arrollamiento que veamos más grande, no es el que va a tener el voltaje más alto, o va a ser el de alta tensión, como lo he puesto acá. Entonces, como es directamente proporcional el voltaje con un número de espiras, fácil me puedo dar cuenta de cuáles los devanados del primario y cuáles son los devanados secundarios, o cuál es el devanado de alta tensión y el de baja tensión, ¿no? Al primario, en muchos libros le van a llamar alta tensión, y al secundario le van a llamar baja tensión. Como hay 3 fases, necesitamos 3 configuraciones como esta. Los transformadores que manejan grandes potencias usan habitualmente un tipo de devanado conocido como arrollamiento en disco. Cada disco se conecta en serie con el siguiente. Se alternan conexiones por fuera y por dentro. Decide si los devanados de menor voltaje se conectan en estrella o en triángulo. Para el vídeo ahora. Ya. En la clase pasada hemos visto que para conectar, por ejemplo, 3 fuentes de voltaje primario, perdón, 3 fuentes de voltaje, para generar un voltaje trifásico, se puede conectar de 2 maneras. Y vimos que había uno que se conecta cada extremo de cada uno de los generadores se conectan al extremo del otro generador formando un triángulo. Entonces vamos a abrir un PI. Entonces yo tengo 3 fuentes de voltaje monofásicos, de corriente alterna monofásica.
¿no? Son de corriente de fuentes de tensión alterna. Y lo podemos, ¿no? Tienen sus saliditas, cada uno de estos fuentes, ¿no? Y lo podemos conectar de esta manera, ¿no? Acá tenemos 3 conductores. Estamos conectando 3 fuentes de tensión, ¿no? Prácticamente como si tuviéramos un triangulito, ¿no? Que está conectado. Lo voy a mejorar la distribución. Así un triangulito. Entonces esta forma de conectar es en triángulo. ¿Qué otra forma tengo de conectar los generadores? ¿No? Es de esta manera. Tengo 3 generadores, ¿no? Y los uno en un punto común. Primeramente, ¿no? Los 3 los uno en un punto común. Generador 1, generador 2, generador 3, o fuente de tensión 1, fuente de tensión 2, fuente de tensión 3. Y por acá saco de cada uno de ellos sus conductores que van a alimentar alguna carga trifásica, ¿no? Ya, entonces, esto es conocido como, esto es parecido a una Y, si yo lo acomodo, ¿no? Como que tengo los 3 están unidos en un punto y de ahí cada uno de los otros extremos del generador, ¿no? Saco sus conductores para alimentar una carga trifásica, ¿no? Entonces, esto se asemeja a una Y. Entonces tenemos triángulo, ¿no? Una unión en lo que es corrientes, lo que es sistemas trifásicos en triángulo, y otra en Y. Otra también le llaman estrella, ¿no? Lo mismo son los devanados de los transformadores. Los devanados de los transformadores se pueden conectar en triángulo, ¿no? De esta manera. De los transformadores trifásicos, o se conectan en estrella, ¿no? Ya sea su devanado primario o su devanado secundario, en estrella o Y, ¿no? Entonces acá el video nos indica que veamos cómo están conectados los devanados del transformador. Vamos a ver, ¿no? Vamos a compartir otra vez el video. Fíjense que no tienen un punto en común, ¿no? El devanado de la derecha está conectado con el devanado de la izquierda mediante un conductor B. El devanado de la izquierda está conectado con el último devanado de la derecha con un conductor Y, ¿no? Y el devanado de la izquierda con el devanado del centro están conectados mediante un conductor R. O sea, no tienen un punto en común, ¿no? ¿Y cuál es el de los devanados son los que no tengan punto en común?
es el triángulo. El estrella o el Y sí tiene un punto en común, ¿no? Entonces está conectado en triángulo, ¿no? Porque no tiene un punto en común. Los tres devanados. Están en triángulo. ¿Cómo están conectados los de mayor voltaje? Para el vídeo de nuevo. Ya. Ahora acá tenemos el devanado rojito, que es el devanado de alta tensión o el devanado primario, ¿no? Y vean que cada uno de estos arrollamientos, ¿no? Sus salidas, ¿no? Que están en la parte inferior, están conectadas a un mismo punto, a una misma barrita, ¿no? Un mismo conductor, ¿no? Entonces, como están conectados a un mismo conductor, ¿no? Se dice que están conectados en Y o en estrella, ¿no? Ya que tienen un punto en común. Están en estrella. Así se consigue una diferencia de voltaje todavía mayor, concretamente raíz de 3 veces mayor. Además, la conexión en estrella en la salida de un transformador elevador permite sacar no solamente los 3 cables de la fase, sino también un cuarto cable, el neutro. Acá llama cuarto cable, ¿no? Fíjense en la parte de la figura, en la parte inferior derecha, ¿no? En la figura donde une los tres devanados en un solo punto, ¿no? El esquema que le ha puesto. Del centro de esa Y, o de esa estrella, está saliendo otro conductor más. Entonces, ese conductor muchas veces es considera o es aterrado, ¿no? O aterra, o sea, tiene una conexión a la tierra misma, un pozo a tierra, ¿no? Con la finalidad de tener una referencia de voltaje, ¿no? Entonces, va a hacer que tengamos una referencia con la tierra, ¿no? Entonces, este sistema es el que tenemos nosotros en nuestras casas, ¿no? En nuestras casas nos llega un conductor, cualquiera de los tres, ¿no? Que sale por la parte superior del transformador, y un neutro, ¿no? O una tierra, ¿no? Entonces, en nuestras casas tenemos dos conductores, una fase viva, que le llaman, y un neutro, que es el que sale del centro de esta estrella de acá, o de esta Y de acá, ¿no? La carcasa del transformador se conecta a tierra. Para evitar un arco eléctrico o corriente de fuga en los puntos de salida y entrada de corriente, se usan aisladores eléctricos de alta eficiencia. El núcleo se fabrica con láminas de acero. Así se reducen las corrientes parásitas. ¿Qué son las corrientes parásitas, ¿no? Cuando circula un flujo magnético por el núcleo, en el núcleo, que también tiene conductor, porque es acero al silicio, también es se puede decir un conductor, se inducen corrientes que, si es que no se lamina este núcleo, no se hace con laminitas, ¿no? Esas corrientes van a ser muy elevadas, ¿no? Y al laminarlo, en cada laminita se va a generar una corriente pequeñita, ¿no? Entonces ya se baja la cantidad de corrientes parásitas que podría trasladar ese núcleo, ¿no? Lo bueno de estas corrientes parásitas es que ha dado lugar a las cocinas de inducción, ¿no? Que justamente mediante un campo magnético se genera en la olla en la que se cocinan los alimentos, ¿no?
en estas cocinas de inducción, se genera corrientes parásitas, ¿no? Y eso hace que se caliente la olla y bueno, se cocinen los alimentos, ¿no? Entonces, también tiene una finalidad buena estas corrientes parásitas, ¿no? Como vimos, el bobinado de bajo voltaje se dispone normalmente por dentro. Como las máquinas rotativas, los transformadores tienen pérdidas del hierro, es decir, las debidas a los ciclos de histéresis y a las corrientes parásitas, y pérdidas del cobre por efecto Joule. Estas pérdidas producen calor. El transformador suele sumergirse en aceite refrigerante para disipar ese calor. El aceite disipa el calor por convección natural, ayudado por aletas de refrigeración. El aceite se expande al calentarse. El contenedor reventaría si no fuera por un depósito de expansión que absorbe los cambios de volumen. Como en cualquier máquina eléctrica, en un transformador existen dos tipos fundamentales de pérdidas, en el cobre y en el hierro. Las pérdidas en el cobre son debidas al efecto Joule, es decir, al calor generado por la resistencia óhmica en los conductores del primario y del secundario. Pueden disminuirse aumentando la sección de los conductores. Las pérdidas en el hierro son debidas a la histéresis y corrientes parásitas o de foco en el interior del transformador, así como al flujo de dispersión. Recuerda que la histéresis es una acumulación de energía debida a que con cada ciclo de corriente alterna el material se magnetiza y Ya, ahora hablemos un poquito de esta histéresis, ¿no? Si se fijan, existe una curvita, ¿no? Donde en la parte de las Y está B y en la parte de las X está H, ¿no? Son dos parámetros de campos magnéticos, ¿no? Uno es la intensidad de campo magnético, que es el H, y el B, que es la densidad de campo magnético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver un PAI. Acá tenemos un H y acá un B. La intensidad de campo magnético es como que fuera nuestro voltaje. La densidad de campo magnético es como la corriente, pero con dividido entre un área específica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La intensidad, cuando nosotros aumentamos el voltaje en un devanado del transformador, lo que va a hacer es aumentar la densidad de flujo magnético, aumenta también, ¿no? Aumenta la densidad de flujo magnético y aumenta la intensidad de flujo magnético. El B y el H van a aumentar. ¿Debería ser en forma recta? Podría ser si fuera ideal, ¿no? Pero en este caso no aumenta en forma recta, de esta forma aumenta desde 0, ¿no? Ambos están en 0, tanto el campo B como el campo H. En otros libros le llaman así, campo B, campo H. Va aumentando hasta que llega a la saturación, ¿no? Acá se satura, ¿no? Ya no aumenta más. El B ya no aumenta más. La densidad de campo magnético del campo B ya no aumenta más. El H sí puede ir aumentando, pero ya en forma, se puede decir, lineal, ¿no? Forma lineal.
¿no? Pero llega hasta acá, ¿no? Llega hasta acá, ¿no? Se satura, ¿no? Porque está aumentando la corriente eléctrica y esto hace que aumente la corriente perdón, el flujo magnético, ¿no? Aumenta y llega a un máximo, llega acá. ¿No? Esta es la corriente sobre el tiempo, ¿no? Llega acá. Y ese punto es este. Ya después va a disminuir la corriente. Fíjense acá disminuye la corriente hasta 0. ¿No? Hasta 0 disminuye. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar con este B y este H? Debería regresar por el mismo sitio. Disminuir por el mismo sitio. Pero no, ¿no? No regresa por el mismo sitio. Se va por otro. ¿No? Se viene por acá. ¿No? Y llega ahí. Y acá se genera, ¿no? Una densidad de campo magnético permanente. ¿Qué es lo que se hace? Se ha creado un imán permanente. No se puede crear imanes permanentes induciendo o con la inducción de corrientes, ¿no? Después va a cambiar de sentido la corriente, ¿no? Va a cambiar de sentido la corriente, ¿no? Va a cambiar de sentido. Hasta llegar a la saturación. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Llega hasta cierto punto. Entonces se satura, pero se satura ya en forma inversa, ¿no? Igual va a disminuir otra vez la corriente, ¿no? Y otra vez va a aumentar la corriente, ¿no? Y esto hace que aumente también el campo. ¿No? Entonces genera esa figurita, ¿no? Esa figurita conforme aumenta y disminuye la corriente, ¿no? Está todo este ciclo de acá. Va aumentando y va disminuyendo la corriente. En el continuo traslado, en las continuas saturaciones que experimenta este campo magnético, hace que el área de todo esto, ¿no? Represente una pérdida, ¿no? Una pérdida por campo magnético, una pérdida de energía. Acá se pierde energía, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene? Que esta figurita sea lo más estrecha posible, ¿no? Que sea, se puede decir, bien delgada, ¿no? Y es lo que lo están viendo en su video, ¿no? Vamos de nuevo a compartir el video. Ya, como pueden ver en el video, dice blando, ¿no? Los materiales que producen este tipo de histéresis se les conoce como blandos. Y ese es el acero al silicio, que me genera pérdidas pequeñitas, ¿no? Y un material duro es para que de alguna manera yo pueda tener un imán permanente, ¿no? Entonces, si yo quiero tener un imán permanente, busco un material duro, y si que quiero no tener pérdidas, en el caso de los transformadores, utilizo un material blando, ¿no? Entonces, sigamos. Magnetiza 2 veces. Este se reduce eligiendo un material adecuado, que es lo mismo que decir que sea magnéticamente blando. Las corrientes parásitas ocurren por algo diferente. El campo variable las induce en el núcleo. Las corrientes parásitas se reducen sobre todo laminando los núcleos y aislando eléctricamente unas láminas de otras, habitualmente dándoles una capa de barniz aislante. En casos extremos, como en la alta frecuencia, los núcleos se hacen de acero granulado, aglomerado con barniz aislante, de manera que cada grano está aislado de los demás.
Pero las corrientes parásitas también pueden disminuirse eligiendo un material para el núcleo que no sea muy buen conductor, es decir, aumentando su resistividad. Es habitual que se elija acero al silicio. Por una parte es blando y así se reducen las pérdidas por histéresis. Por otro lado, el silicio le confiere una resistividad relativamente alta para reducir corrientes parásitas. Otra pérdida que tenemos que considerar es el flujo magnético de dispersión. El flujo disperso es una pequeña fracción de flujo que no va por el núcleo. Lógicamente representa pérdidas magnéticas. Se puede reducir con un diseño geométrico adecuado del núcleo. Eso se hace de muchas formas. Por ejemplo, montando los dos arrollamientos en la misma columna, o todavía mejor, solapándolos, es decir, montándolos concéntricamente como acabamos de ver. También puede redondearse las esquinas del núcleo. Otra posibilidad es construir pantallas magnéticas que eviten la dispersión. Los transformadores son máquinas estáticas, así que no tienen pérdidas mecánicas. Las otras máquinas eléctricas que estudiamos en este curso, las máquinas rotativas, sí que las tienen. Vamos a nombrarlas y así completamos nuestra visión de las pérdidas en máquinas eléctricas. Las pérdidas mecánicas se deben a rozamiento y ventilación. Los rozamientos pueden ser de tres tipos, pueden ser los cojinetes, las escobillas, o bien otras partes móviles con el aire, que en un rozamiento con el aire. Profesor, no se le escucha. Perdón. ¿No? Acá tenemos un esquema del transformador, un esquema eléctrico, ¿no? Donde aparecen varias zetas, Z, Z, ZH, ZL, ZM, ZC, ¿no? Estos zetas es la combinación de la resistencia del cable, del transformador, ¿no? Con las inductancias que se producen. Una inductancia se produce cuando se genera un campo magnético en arrollamientos, ¿no? Entonces, esta inductancia está presente en un transformador. La suma de la resistencia más la inductancia del transformador, que es algo pequeño, ¿no? Me genera esta impedancia. Se le llama impedancias. Estas zetas se les llama impedancias, ¿no? Y esta Z de acá, ZC, esa no es del transformador, esa es del equipo que yo estoy alimentando, ¿no? Puede ser un motor, puede ser una nave industrial, ¿no? No sé, ¿no? Pero esta no tiene que ver nada con el transformador, pero esta sí, el ZL, que es la impedancia del secundario, ZH, que es la impedancia del primario, y ZM, que es una impedancia de pérdidas por las corrientes o pérdidas en el núcleo, ¿no? Pérdidas en el núcleo, ¿no? Como las corrientes parásitas y la histéresis. Tenemos varios tipos de transformadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos toroidales, que
que transforman una corriente que entra por estos devanados, una corriente alterna, que entra por este hueco, se puede decir, no lo transforma en una corriente en el lado secundario que va a hacer estos arrollamientos en forma circular, ¿no? Los transforma para hacer medidas, ¿no? Para medir dispositivos, ¿no? Medir la corriente. Tenemos también, según su aplicación, tenemos transformadores de medición, de protección, mixtos y combinados. De medición, ¿por qué son transformadores de medición? Porque yo no puedo, por ejemplo, un voltaje en alta tensión lo puedo medir con un medidor, ¿no? de que tenemos en nuestras casas, ¿no? Esos medidores que están en las fachadas. Yo no puedo medir un voltaje en alta tensión y una corriente en alta tensión con esos medidores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformo ese nivel de tensión y esa corriente en tensiones y corrientes más bajas, y ese lado secundario lo conecto a mi medidor y mido cuánto de corriente está pasando por esa línea o por ese dispositivo en alta tensión, ¿no? De 10.000 voltios o de 13.000 voltios. O sea, no lo hago directamente la medición, sino mediante un transformador. Y los transformadores que hacen esto, ¿no? Que hacen esto para poder medirle la corriente y la energía y la potencia que está pasando por ese dispositivo en alta tensión, se le llama transformadores de medición. También tenemos transformadores de protección, igual también, ¿no? Si es que nosotros queremos alimentar, por ejemplo, no sé, un relé, que en este caso el relé es como que es nuestro termomagnético, algo así, ¿no? Yo no, el termomagnético yo no lo puedo colocar directamente en una línea de alta tensión, entonces tengo que utilizar un transformador que baje el nivel de tensión y mediante un dispositivo de protección que es un relé, ¿no? Active los interruptores y los seccionadores, no, bueno, los interruptores cuando ocurra una falla, ¿no? Pero tengo que tener un sensor, en este caso el sensor está conformado por este transformador de protección y por el relé, ¿no? Por el relé de protección. Entonces solamente realiza de protección. Tenemos transformadores mixtos de medición y transformación y transformadores combinados, ¿no? A ver, muy aparte de estos transformadores, ¿no? También tenemos los transformadores de potencia, ¿no? Transformadores de potencia. Acá no lo he puesto, creo, ¿no? Que simplemente lo que hacen es transformar una tensión menor o mayor a una tensión mayor o menor, ¿no? Por ejemplo, nuestros transformadores que tenemos en las calles transforman un voltaje de 10.000 kilovoltios o 10 kilovoltios a un voltaje de 220 kilovoltios para que nosotros lo podamos utilizar en nuestras viviendas. A esos transformadores se les conoce como transformadores de potencia, ¿no? Que prácticamente son responsables de la transmisión de la energía, ¿no? Bueno, esto lo vamos a hacer, este cálculo vamos a hacer, bueno, no creo que no es para el curso, pero lo han puesto en su libro. Lo vamos a realizar la próxima clase, este cálculo. Y vamos a adentrarnos a lo que es motores de corriente continua. Los motores de corriente continua, acá hay un video, no sé si... ¿Dónde está? No les voy a enviar el otro enlace, no sé por qué lo han puesto en privado ese, ¿no? Para que ustedes puedan ver ese video, ¿no? Entonces, en sí que es un motor de corriente continua, ¿no? Vamos a chequear, ¿no? Es un video de 13 minutos. Entonces vamos a ver por lo menos 10 minutos, ¿no? Que es lo que nos falta para acabar.
motores de corriente continua en muchos electrodomésticos, en coches y en equipos industriales. En este vídeo vamos a aprender la construcción y funcionamiento de un motor de corriente continua comercial. Aquí tenemos un motor de corriente continua que se ha simplificado al máximo. La parte fija, el estator, provee un campo magnético constante, en este caso gracias a un imán permanente. El rotor, que es la parte que gira, es una simple espira, o en este caso un conjunto de espiras al que llamamos arrollamiento, bobina o devanado. El devanado del rotor está conectado a una fuente de alimentación de corriente continua a través del anillo que llamamos colector de delgas. Cada semianillo del colector es una delga. Cuando fluye la corriente a través del devanado, se induce en él una fuerza electromagnética que sigue la ley de Lorentz. El campo magnético se representa con las flechas amarillas. Ten en cuenta que el sentido de la corriente representado por las flechas azules es el de la corriente convencional. Puede entenderse como un flujo de huecos o cargas positivas. Con esto en mente, para el vídeo y aplica la ecuación de Lorentz para decidir en qué dirección y sentido va la fuerza. Por si no lo tienes claro, te pongo un recordatorio de las reglas de Maxwell del producto vectorial. Ponemos la mano extendida de tal manera que los dedos apunten al primer vector y el segundo vector salga de la palma en cualquier ángulo. Si lo hemos hecho bien, al cerrar los dedos estaremos llevando el primer vector sobre el segundo vector, es decir, v sobre b. En estas condiciones, el pulgar extendido, como cuando hacemos autostop, nos dará la dirección del vector resultante, que es la fuerza en este caso. Recuerda que esto se hace con la mano derecha, porque la izquierda te daría el resultado contrario. Fíjate que el producto vectorial v por b va multiplicado por la carga en la ecuación de Lorentz. Si la carga es positiva, todo va como hemos comentado. Sin embargo, si se trata, por ejemplo, de un electrón, su carga negativa también hace negativo el resultado, lo que equivale a decir que la dirección de la fuerza resultante es justo la contraria. Cuando curvas los dedos, tienes que llevar al primer vector sobre el segundo, siguiendo el ángulo más corto posible, es decir, como máximo 180 grados. Por eso, al hacer el producto vectorial v por b, hay que llevar al vector v sobre el vector b por el ángulo que estamos viendo aquí. La fuerza resultante que marca nuestro pulgar apunta hacia el espectador. La representamos con un punto que indica la punta de una flecha imaginaria que sale de la pantalla hacia el espectador. No cometas el error de curvar los dedos a lo largo del ángulo más largo. Aquí lo estamos haciendo mal, porque recorremos más de 180 grados y claro, la fuerza resultante es incorrecta. Nuestro pulgar apunta aquí hacia la pantalla. Representamos esta fuerza con un aspa que sugiere la parte trasera de una flecha imaginaria que se mete en la pantalla. Este resultado es incorrecto. El resultado correcto lo tuvimos al girar por el ángulo más corto. Lo hemos dejado a la derecha de la pantalla. En él, la fuerza apunta hacia nosotros. Este es el momento de que pares el vídeo de nuevo para intentar obtener la dirección de la fuerza. Observa que cuando el devanado se sitúa perpendicularmente al campo magnético, se intercambian las delgas con la escobilla de alimentación, con lo que la corriente ahora entra por la delga por la que antes salía, y viceversa. El resultado es que la corriente cambia de sentido. Este proceso hace que, en este caso, en la parte del devanado que está a nuestra derecha, a la derecha del espectador, la corriente va hacia nosotros, mientras que a la izquierda la corriente se aleja de nosotros. Y esto asegura que el par motor vaya siempre en la dirección del movimiento, así que el devanado va a seguir girando. Sin embargo, si reflexionas sobre el par motor, te darás cuenta de que el par es máximo cuando el devanado es paralelo al campo, y llega a ser nulo con el devanado en posición perpendicular al campo. Como resultado, el rotor se movería irregularmente en un motor como este.
Hay un truco para superar este problema. Añade otro devanado con su propio par de delgas. Con este arreglo, cuando el primer devanado está vertical, el segundo devanado estará conectado a una fuente de energía. De esta manera, una fuerza motora estará siempre presente en el sistema. Esta idea podemos llevarla aún más lejos, añadiendo nuevos devanados con sus correspondientes delgas. Y con esto vamos a conseguir un movimiento mucho más suave. En un motor real, los devanados se alojarán en ranuras de acero laminado que tienen una alta permeabilidad magnética para así aumentar el flujo magnético. Las escobillas de grafito van a mantener el contacto eléctrico de la fuente de alimentación con el colector gracias a la acción de unos muelles que mantienen la presión sobre las delgas a medida que el grafito se va desgastando. En las máquinas eléctricas rotativas, el inductor es el que produce el campo magnético principal. En las máquinas pequeñas puede ser un imán permanente, pero en la mayoría de los casos se requiere más potencia que se consigue con un electroimán. Mientras que la corriente se genera en el inducido. Sabiendo esto, ¿cuál es el inductor en el alternador? ¿El estator o el rotor? Para el vídeo otra vez. Puede hacerse con la misma. Le vamos a adelantar un poco el video. Vamos a ver, hemos visto hasta ahora de que tanto el rotor como el estator, ¿no? El rotor es el que gira, el estator es el que se mantiene fijo, creando el campo magnético. Tienen devanados. Entonces, ¿cómo conecto estos devanados a la fuente, ¿no? Tanto el devanado del estator como del rotor. Y eso es la siguiente explicación de las diferentes configuraciones de un motor de corriente continua. Fuente. Y una forma de hacerlo es en paralelo. Observa el esquema de conexión. Paralelo, o también le dicen shunt, ¿no? En sus láminas, ¿no?, que les he compartido en la clase, también le dicen shunt, ¿no? Entonces, ahí tenemos una configuración de cómo conectar tanto el rotor, los devanados del rotor como el devanado del estator. Otra es en serie. Fíjate en este esquema. El resultado son dos tipos de motores de corriente continua, motor en paralelo y motor en serie. Aprende los nombres alternativos a paralelo. Significan lo mismo, derivación, y su equivalente en inglés, shunt, se utilizan en los exámenes PAU con preferencia sobre paralelo. El motor en serie posee un buen par de arranque, es decir, arranca con fuerza, pero su velocidad cae en picado al aumentar su carga, es decir, el esfuerzo que tiene que realizar. El motor en derivación, en cambio, tiene un par de arranque bajo, pero su velocidad se mantiene prácticamente constante, aunque aumente la carga. Es posible obtener un motor que no tenga las limitaciones de los motores de corriente continua con excitación en serie, ni las de los de excitación shunt. Es decir, es posible obtener un motor que frente a diferentes cargas tenga una velocidad más estable que la que tiene el motor de corriente continua con excitación en serie, y que al mismo tiempo tenga un mejor par de arranque que el que tiene el motor de corriente continua con excitación en derivación. Esto se consigue con el motor de corriente continua con excitación compuesta. En él se divide la excitación en dos partes. Una se pone en serie con el inducido y la otra en derivación. El ramal que incluye al inducido puede incluir o no a la parte del inductor que está en serie con él. Cuando lo incluye tenemos una derivación larga, cuando no lo incluye tenemos una derivación corta. Los motores de corriente continua serie y shunt son máquinas autoexcitadas, es decir, la corriente de excitación proviene de la misma fuente que alimenta el inducido. También podríamos tener un motor de corriente continua que tenga excitación independiente, provista por otra fuente. Esto es más caro de construir, pero presenta muchas ventajas, tanto de estabilidad como de regulación. Para el vídeo y tómate un minuto para repasar los motores de corriente continua. Esta es una pregunta.
Ya, entonces ya hemos visto las características del motor de corriente continua y sus conexiones, ¿no? Entonces, por último, vamos a, antes de entrar a lo que es para la próxima clase, motores de corriente alterna, nos vamos a explicar un poquito de las potencias, ¿no? De las potencias en alterno, ¿no? Y con esto acabamos. Del producto académico 3. Sí, profesor, una pequeña consulta, ingeniero. Está habilitado, parece, pero cuando entramos aparece que todavía faltan las preguntas, ponerlas. Ya, lo No voy a hemos podido revisar, lo voy a dar el revisar. examen. Ya, a partir de las 10 de la noche lo voy a revisar. De repente no se ha configurado bien, ¿ya? Y les escribo un mensajito. Síganme, William. Ingeniero, buenas noches. Disculpe que lo moleste. En todo caso, el PA3 estaría disponible de partir del día de mañana. Sí, hoy día en la noche, bueno, que no creo que puedan entrar hoy día a las 10, pero ya pues mañana estaría disponible, ¿no? Qué raro que no se haya Disculpe, ¿de configurado. partir de a qué hora de partir de mañana? ¿En la mañana, en la tarde? No, va a estar hoy día a las 10, 10 y media, ¿no? Ya. Pero no creo que puedan ingresar, ya ingresan mañana, pues temprano, ¿no? A la hora que puedan. Bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, qué raro, bueno, ya. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, dígame. Docente, disculpe, buenas noches. Una consultita, ¿qué probabilidades hay de, bueno, de poder volver a hacer otro intento de la autoevaluación? Porque solo nos da un solo intento. Le digo esto Sí, porque sí. eh, el día, el día que di la autoevaluación, bueno, en plena autoevaluación se fue pues la luz en donde estoy y obviamente ya salí con 0, ¿no? Pero no es que yo no haya completado la autoevaluación, sino se fue energía eléctrica del lugar donde trabajo. Y quería ver si Sí, iba a sí, haber otro entiendo. segundo intento. Sí. También no ha sido configurado bien esa autoevaluación. Tiene que ser 3 intentos, ¿no? Lo voy a configurar igual también para que sean 3 intentos. Igual va a estar disponible a partir de las 10 y media, entre 10 a 10 y media de hoy día. Ya. Lo último que quería hablarles es de esto, porque también en el examen entra esto de acá, que son las potencias. La potencia reactiva, activa y potencia aparente, que son potencias que se generan en corriente alterna, ya sean monofásicas o trifásicas. Esto debido a que hay una frecuencia que genera campos eléctricos y campos magnéticos en todos los circuitos de corriente alterna, ¿no? Una frecuencia que genera tanto elevaciones y disminuciones de campo magnético como el campo eléctrico, ¿no? Como hemos visto en los transformadores. Entonces se genera una potencia activa, que es la potencia que conocemos en lo que es corriente continua, ¿no? Esto es comparado con un vaso de cerveza, ¿no? En el cual tenemos el líquido, que es lo que nosotros bebemos, y eso es la potencia activa, ¿no? Una potencia reactiva, que es la espuma, que es necesario también en el vaso, que se genera en el vaso, pero que no nos da ninguna fuerza para hacer trabajo, ¿no? Y la suma de estas dos es una potencia aparente, pero la suma de estas dos es una suma vectorial, como lo vemos en el lado derecho. En el lado derecho está hombre está jalando un paquete, ¿no? Y está haciendo una fuerza con las manos, ¿no? Una fuerza vectorial, un vector, ¿no? Esa fuerza se puede descomponer en dos, en una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La fuerza horizontal es la que está jalando el paquete, ¿no? Y la fuerza vertical está por gusto, es como que no nos sirve para jalar ese paquete. Y la sumatoria de estos dos nos da la potencia
una potencia aparente, supuestamente, ¿no? Entonces, todas deberían tener sus unidades en kilowatts, tanto la potencia reactiva, activa y la aparente. Pero con la finalidad de que se distingan cada una de estas, les han cambiado sus unidades. Pero prácticamente es que estas unidades son iguales, ¿no? Entonces, la potencia activa está en watts, no en su unidad watts, que es la normal, la que conocemos en corriente continua y en corriente alterna. Pero la potencia reactiva, ¿no?, que es la que me genera campo magnético, está representado como bar, que es volta ampere reactivo, ¿no? Y con su prefijo, que acá como es una potencia bastante grande, le ponen kilobar, ¿no? Volta ampere reactivo. Y la suma de estas dos nos da la potencia en volta ampere, ¿no? Volta ampere o VA. Entonces, como se forma un triangulito, se forma un angulito acá entre la potencia aparente y la potencia activa. El coseno de este angulito es el que llamamos como factor de potencia, que lo van a escuchar en todas las industrias, ¿no? El factor de potencia. ¿Qué significa el factor de potencia? ¿Cuánto de esto que no me sirve tengo dentro de mi industria, ¿no? Entonces, este factor de potencia, este coseno de este ángulo tiene que ser pequeñito, tiene que ser cerca a 1, ¿no? Para que este ángulo sea pequeño y esto también sea pequeño, el Q, ¿no? El Q o la potencia reactiva sea pequeño, esto que no nos sirve, ¿no? A eso se le llama factor de potencia, ¿no? El factor de potencia es el coseno del ángulo y es la relación que existe, el coseno es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente es P y la hipotenusa es S. P es la potencia activa y S es la potencia aparente. Entonces, es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿no? Hasta ahí sería todo, ¿no?, lo que quería avanzar el día de hoy, ¿no? Para la próxima clase hacer lo que es motores de corriente alterna. Ya les he enviado el enlace de asistencia. Como les dije, voy a configurarlo el examen. No me había fijado que no tenía ninguna pregunta. En sí tiene un banco de preguntas, pero parece que no se ha configurado para que esos bancos de preguntas aparezcan en el cuestionario, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran una otra pregunta. Profesor, ¿cuántas oportunidades va a haber para el examen? Tres oportunidades. Tres intentos. Ya se va a dejar de compartir. Y voy a dejar. Ya, profe, gracias. Ya, hasta luego, nos vemos.